Ok, entonces para entender la parte de los tumores malignos y cómo se forman, vamos a revisar algunos principios. Primero, para que se genere la oncogénesis, debe haber un proceso múltiple de pasos que generen cambios a nivel genético de la estructura que se manifieste en la parte, cambios a nivel de la información genética que se manifiesten en la parte física de la estructura y de su comportamiento. Ahí estamos hablando de lo que es cambios a nivel fenotípico y genotípico. Y esos cambios normalmente no son uno solo, son múltiples acumulaciones de cambios que generan mutaciones y un comportamiento anormal de los tejidos. Normalmente, los tumores en sí se crean a partir de células que son precursoras de células o son células madres por lo general, y a partir de una afectación de ellas que generan una replicación anormal, generando un crecimiento clonal celular. Entonces, ¿cuáles son las causas o motivos que esto ocurre? Es justamente fallos a nivel de la regulación del crecimiento celular, regulación de la apoptosis y regulación de la capacidad reparativa del ADN, que vamos a revisar. Ahora, en este caso existen 7 genes que nos van a permitir controlar las funciones fundamentales, 7 genes que nos van a permitir establecer las funciones fundamentales del control durante diferentes etapas celulares que van a evitar que se produzcan los tumores. Ahora, las dos primeras son justamente la producción de los mecanismos que activan el crecimiento celular. Otra es el mecanismo que limita el crecimiento celular, ¿sí? Y hay, uno es lo que manda la señal y otro es lo que recibe. Entonces, aunque se mande la señal de que se detenga la célula en crecer, hay también la captación de señales. Puede dañarse tanto la producción de la señal como la captación de la señal para inhibir el crecimiento. Las células tienen una capacidad en los tejidos de cuando empiezan a repararse, digamos que tengamos una herida aquí, un defecto, la célula reparativa va a empezar a crecer, ¿no es cierto? En ese sentido, hasta completar el defecto. Pero tiene un limitante que es para la invasión celular, que la célula reparativa no va a perforar el tejido sano, porque tiene justamente un gen protector que limita el crecimiento del tejido cuando toca otro tejido. Entonces, cuando toca otro tejido, el tejido se detiene, ¿sí? Es un mecanismo similar a la capacidad de tejido reparativo. Por ejemplo, si tenemos un defecto, quitamos un diente y lo primero que crece es la encía, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la encía puede crecer, se invagina y nos cubre. Y luego acá, la reparación es más lenta. Viene y se mantiene aquí. Ahora, si esa capacidad se perdiera, la reparación ósea perforara la mucosa y siguiera avanzando hasta llegar hasta los niveles previos normales. Esto no sucede justamente porque un tejido no puede invadir otro tejido porque tiene un control de invasión tisular. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá para que el tejido mucoso no invada? Colocamos una membrana
¿sí? Entonces ahí el tejido mucoso solo se repara aquí y ya el tejido óseo, que es más lento, puede cubrir el defecto de mejor forma. Ahí se me fue. Puede cubrir el defecto hasta el límite, igual no lo perfora, pero llega a avanzar a una superficie mayor del tejido si es que no, si es que tenemos esa membrana que nos protege. El siguiente es la limitación que tenemos para que el tejido que se está formando vaya o se desplace hacia otras estructuras, que es la capacidad metastásica de los tumores. La metástasis de los tumores es una afectación que genera que el tumor viaje normalmente por lo que es el tejido linfático o también pudiera bajar por los vasos sanguíneos mediante células que tienen la capacidad de crecer, pero se alojan en el pulmón, en el riñón, en el cerebro, ¿sí? Y crecen ahí y nos generan esa zona de crecimiento. El siguiente es la capacidad de replicación ilimitada. Normalmente, la célula tiene la capacidad de generar un número de células hijas de forma limitada, ¿sí? Pero esta actividad se pierde, entonces la célula madre empieza a crear células potencialmente en un mayor número y de forma pues descontrolada. Esto no va a pasar a mayores siempre y cuando no tenga un aspecto de nutrición, y el aspecto de nutrición es llevado mediante la angiogénesis sostenida. También los vasos sanguíneos están hechos para proliferar. Cuando tenemos, por ejemplo, un defecto, nos cortamos, nos herimos y generamos un defecto. Entonces es normal que lleguen los vasos sanguíneos, hay una neoformación, llegue sangre al tejido mediante la extravasación, lleguen células, ¿no es cierto? Y vayan a formar la reparación del tejido. Pero una vez que se forma el tejido, hay un ente que genera una diferenciación celular en la cual los capilares formados pasan a ser pues arterias o venas, pero no todos. Y las que no se necesitan, por lo general, terminan desapareciendo, ¿sí? Y nos quedamos solamente con lo necesario, pero eso tiene un límite de crecimiento. A diferencia de la angiogénesis sostenida, que lo que pasa es que los capilares, en vez de disminuir y diferenciarse, aumentan. Entonces tenemos un aumento del requerimiento y una presencia de los vasos sanguíneos de forma ilimitada que siguen creciendo, siguen nutriéndose y no siguen diferenciando y dan cabida a que el tumor se alimente y crezca de forma potencial. Todas las células, así como nosotros, tenemos un tiempo de vida que se encuentra regulado por el sistema de apoptosis, llamado también muerte celular o suicidio celular, perdón. En este caso, establece que el tiempo de vida se da y luego la célula entra en un formato que activa su capacidad de desintegración, ya sea mediante sus propias enzimas para desaparecer o activa la muerte celular. Esto de aquí se encuentra inactivado. Es una célula que ya está en periodo de muerte, no se muere y mantiene en vida, pero ya con degeneración propia de la edad, pero con la capacidad de replicar células aún con una mayor afectación y transmitir ese daño a la célula hija
y así aumentar el tumor. Ok, regresando a dónde se genera el problema, vamos a ver que la información es la que se daña realmente y es la que transmite la parte genética en la parte ya de la estructura como tal, y la afectación se da a nivel de las cadenas del ADN, y recordando que el ADN nos va a establecer como biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades, y en este caso tenemos la diferenciación de dónde se guarda la información debido a su composición y de los ácidos nucleicos derivados en el ARN y en el ADN. Ácido desóxido ribonucleico y ácidos ribonucleicos. En cuanto a la base nitrogenada, la presencia y la acumulación de esta información mediante los cromosomas en el gen, basado en la síntesis y replicación del ADN. ¿En qué fases existen los cambios? Recordando el ciclo celular de las células de tipo proliferante, establecemos que, que tiene la presencia de... ¿dónde estás, carambas? Las células quisentes que entran en un estadio como de reposo, que es un estadio G0, y las células que son de tipo proliferante, que están activas dentro del ciclo celular y terminan mediante la mitosis o la meiosis. Fase G1, fase de síntesis, fase G2 y la fase de división. Ok, en cuanto a eso tenemos puntos de control, un punto de control a nivel del G1, ¿sí? Nos establece un punto de seguridad donde se revisa la replicación que se ha realizado para buscar algún cambio. Perdón, se revisa el tipo de material genético que se encuentra disponible para asegurarse que está completo y correcto antes de generar la síntesis y generar la duplicación. Una vez que eso pasa, va a pasar a la etapa de síntesis, donde viene la fase de la duplicación del material. Y una vez que eso nos genera una duplicación de la material y tenemos un nuevo control previo a la división de la célula. Y una vez que eso pasa, tenemos un tercer control antes de la división celular. Entonces, tenemos básicamente tres controles. Un control antes de generar la duplicación del material, una posterior a la duplicación del material y otra antes de la división celular en célula madre y células hijas. Entonces, aquí más o menos vemos lo que es el ciclo celular entre una célula que está en un periodo de latencia a una fase activa, G1, síntesis G2 y las fases de división, donde hay la síntesis, cambio y estructuración del núcleo y posteriormente a la división del citoplasma y generando pues unas dos células hijas. Entonces, para establecer ya un concepto mejor de cáncer, podemos definirlo como un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células que pueden aparecer prácticamente en cualquier zona del cuerpo. Dentro de esto tenemos estructuras y vimos ya la estructura de los tejidos que generan displasia y clínicamente cómo se manifiestan, generando un cambio de leve o moderado dependiendo su manifestación de daño, una velocidad de crecimiento que es mayor a las células normales, ¿sí? Y aquí tenemos
justamente dos términos son similares, que es el término de metástasis y el término de metaplasia. Ahora, displasia estamos hablando de una alteración normal del tejido. Anaplasia estamos hablando de una pérdida de la característica del tejido. O sea, el tejido, si observamos al microscopio, va a ser difícil reconocer cuál era el tejido inicial. Por ejemplo, cuando es una poca diferenciación, vemos un tumor de origen muscular o origen conjuntivo, origen epitelial, vemos que hay ciertas características de la célula epitelial, pero un tejido anaplásico nos muestra que ya no hay ninguna señal o recuerdo del tejido original en cuanto a su estructura. Ahora, la metaplasia nos marca de un cambio de un tejido hacia otro tejido. Entonces, aquí no nos establece algo de malignidad realmente. Y uno de los ejemplos que siempre coloco es cuando tenemos una bolsa de grasa de Bichat, tenemos un defecto alveolar, donde quitamos un diente y el diente ha tenido comunicación con el seno. En este caso se hace una cirugía donde se hernia la grasa, cortándola. La grasa se le extrae y se cubre en el defecto. Así. Y al cabo de semanas, el estímulo de los medios externos, saliva y la temperatura, ocasionan que ese tejido graso poco a poco active las células pluripotenciales y termine convirtiéndose en tejido mucoso. Entonces, ahí estamos hablando de una característica de metaplasia del tejido que inicia como un tejido y mediante el tiempo y la contacto con otros medios se transforma en un tejido similar al inicial, pero no maligno. La otra cosa que habíamos referido es justamente la invasión del tejido, perforando el tejido vecino, y la capacidad de la célula para ser, si queremos ponerlo, como inmortal. Entonces, si vemos justamente la terminología del nuevo Facebook, que es Meta, observamos y vemos justamente que se basa en un cambio de forma, que es lo que intenta hacer esta plataforma de cambiar la forma de hacer muchas cosas, ¿no? Ahora, esta tabla me gusta porque nos va a indicar cuáles son los procedimientos que ha saltado el tumor y no ha podido controlar el cuerpo para evitar que se genere el mismo, ¿no? Ahora, es importante, nos queda poquito tiempo, con eso voy a concluir, establecer que debe haberse dado algún cambio generado por producto químico, radiación, virus. Afecta a nivel de la célula normal que dañe el ADN. El primer cambio o problema tiene chance o tiene la capacidad de tener una reparación del ADN, pero cuando esta falla tenemos una célula que tiene un fallo en la reparación del ADN, una célula de tipo defectuosa. Cuando esto ocurre, pasan los otros dos filtros de control, que sería mantener a la célula sin la capacidad de multiplicarse o detener el crecimiento de la célula como tal. Entonces, tenemos la capacidad de crecer y la activación para que la célula se muera porque está dañada, o sea, que se genere un suicidio celular. Cuando esto no ocurre, vamos al lado izquierdo, tenemos un crecimiento celular no regulado, ¿sí? Y si no se muere la célula por la apoptosis, tenemos una apoptosis disminuida, una célula que, como un término utilicé, se vuelve como inmortal. Y una vez que tengamos una célula que no se muere y una célula que crezca de forma
indefinida o sin limitación, generamos una expansión clonal. A esto sumamos que están nutridas con una angiogénesis. Tenemos ya una progresión del tumor. Durante ese proceso se forman siempre mutaciones adicionales que cambian aún más la célula, que generan a la neoplasia maligna. Y esta de aquí, a su vez, genera un proceso de invasión y generación de metástasis, o sea, llevando tumores a otras partes del cuerpo.